Buenas noches para todos. A continuación vamos a hablarles sobre las víctimas de red de explotación sexual y violencia de género, el cual está protagonizada por Paola, quien es también quien realiza la denuncia. La usuaria comienza describiendo que llegó a España hace 20 años para trabajar contratada en un restaurante, pero esto no se cumplió. No tuvo un empleo en tal negocio, sino que la llevaron a un club de alterne. Asimismo, la mujer decide omitir información de tal evento. Seguidamente empieza a relatar cómo conoció a su exmarido. Afirma que lo conoció en su centro de salud. Pasado un año, decide irse a vivir con él y con su suegra para ese entonces. Al preguntarle cómo era su relación, Paola hizo una larga aseveración donde nos da a conocer que desde el momento en que se casó, ella no decidía nada, pues nunca tenían en cuenta su opinión y las propuestas que la mujer hacía. Ella solo cumplía con su deber y siempre que trabajaba le proporcionaba al hombre todo el dinero que ganaba. Asimismo, recibió siempre humillaciones e insultos que le profería su exmarido. Sin embargo, siempre trató de justificar los malos tratos de su expareja, afirmando que era porque había prometido traer a su hijo Eddie y lo logró. Un comentario significativo de la usuaria Paola respecto del negocio es que pudo aperturar como tal un bar que se instaló a propuesta de ella, es decir, con su dinero y con el apoyo del banco, pero decía que su marido solo se dedicó a beber y les decía a todos los clientes que el negocio era suyo y que él lo había montado para prosperar. Con el transcurso del tiempo, la usuaria se encontró desbordada ya que debía hacer todas las tareas en su hogar, atender a sus hijos y trabajar en el bar. Ante ello, ella decía que su esposo debía ayudarle en la casa, pero que el esposo, su respuesta era que su labor le correspondía a Paola y no le correspondía a él. Tiempo después, las relaciones conyugales se fueron deteriorando, había una falta de comunicación y tensión en la pareja. Paola indicaba que abandonó varias veces su casa, llevándose a sus hijos, pero volvía porque su marido le prometía que iba a cambiar. Paola recarga que al principio de los reencuentros estaban muy bien, pero con el transcurso del tiempo la situación empeoraba. Paola planteó que el marido en su separación la amenazó de muerte y con posterioridad la agredió físicamente, y en aquel momento pidió socorro a sus vecinos. El estado de salud de Paola no estaba muy bien y tuvo que cerrar el negocio como tal. Desde aquel momento está en tratamiento psicológico. Comenta que a veces se automedicaba. Como tal, recurrió ayuda a sus padres, los cuales llegaron a España con su ayuda, pero le comentaron que estaba así por culpa de ella, que ella como tal debía permanecer en su casa y hacerle caso a su marido. No le prestaron apoyo moral ni económico. La valoración profesional fue que Paula necesitaba apoyo en los siguientes ámbitos. Primero, información y o asesoramiento dado el desconocimiento de sus derechos. 2. Económico. No contaba con recursos para cubrir las necesidades básicas de su unidad familiar. 3. De apoyo psicológico para afrontar y superar la situación de violencia que padecía. Y finalmente, de apoyo social. El pronóstico emitido por la trabajadora social fue aclarar las dudas con informaciones claras e indispensables sobre los derechos y los recursos a los que podía acceder Paola, es decir, la usuaria, y a su vez hacerla reflexionar y facilitarle la toma de decisiones. Consideró entonces la trabajadora social que si la usuaria no recibía apoyos en todos los ámbitos citados, estaría expuesta en un corto periodo de tiempo a una grave situación de riesgo social que incidiría directamente sobre sus hijos. Ahora bien, ¿desde qué teoría nos ubicamos para la resolución del caso en cuestión? Nos ubicamos desde la teoría hermenéutica, la cual, con sus teóricos Gadamer y Ricoeur, la considera como el arte de interpretar la realidad social con el fin de darle sentido. Es así como tomamos esta teoría de base
para analizar la comprensión que se logra mediante un acto de interpretación que tiene lugar a través del diálogo, lo que hace entonces la trabajadora social con la usuaria. El lenguaje entonces se va a convertir en un instrumento para acceder al conocimiento como la meta que se va a alcanzar mediante un proceso que siempre va a estar abierto a la percepción del sentido del mundo. En este caso, la trabajadora realiza la función de escuchar a la usuaria e interpretar desde su experiencia y desde su realidad la problemática que tiene. Este análisis le permitirá entonces a la trabajadora social considerar la situación de la usuaria desde varios enfoques que influyen en la comprensión e interpretación del problema, como lo son lo histórico por su condición de madre migrante inicialmente desamparada, su estado emocional depresivo y maltratada y su condición económica amarrada a una gran deuda. Esto quiere decir que la trabajadora social estará siempre abierta a nuevas posibilidades que le permitan objetivar las realidades y buscar nuevos horizontes para la resolución del problema. La teoría de hermenéutica fue un factor esencial para el caso, ya que se puede interpretar desde ella la comunicación verbal y no verbal de Paola. La hermenéutica posee una naturaleza profundamente humana, puesto que es al ser humano a quien le toca interpretar, analizar o comprender el significado de pensamientos, acciones, gestos y palabras, entre otras formas de manifestaciones, dada su naturaleza racional, lo que nos permite captar el verdadero sentido, evitar los prejuicios y lograr interpretar y comprender la esencia de la realidad desde esta perspectiva. En conclusión, la intervención desde la hermenéutica sirvió para redefinir y resignificar la realidad narrada por Paola, donde se desencadenaron problemas y dificultades que impidieron su desarrollo y crecimiento en su marco social. Por lo tanto, su contexto motivacional, geográfico, social y simbólico contribuyeron para el desarrollo y la comprensión de su propia realidad, generando un cambio